Feliz y bendecido día a ti que te conectas en un nuevo episodio del podcast Altamente Productiva. Y hoy con ustedes tenemos a una mujer que es esposa, pastora, ingeniera, líder de un ministerio de mujeres, empresaria, y es nuestra pastora Lorena Romero. Bienvenida, pastora. Gracias, Gaby. Antes de contarles por qué estoy de este lado de nuestro escenario, quiero presentarles a Gaby. Gaby también es una mujer altamente productiva. Amén. Para la edad que tiene, ha sido diligente, esforzada, es administradora Amén. De empresas, madre, esposa, servidora. Entonces, Gaby, gracias por acompañarme el día de hoy, por hacer parte de este episodio. Listo, ahora sí les voy a contar por qué estoy de este lado de nuestro escenario el día de hoy. Y es que el tema que vamos a tratar es un tema que poco se habla, pero que muchas mujeres lo viven en silencio. Y aprovechando que este fin de semana se conmemora el Día Internacional de la Madre en Duelo, vamos a hablar de la pérdida gestacional. Y se los voy a hablar desde mi testimonio. ¿Por qué quise hablarlo yo y no de pronto invitar a alguna amiga? Porque para los que no saben, tengo varias amigas cristianas, pastoras, hijas espirituales, conocidas, incluso familiares, que han pasado por la pérdida gestacional. Pero hay una diferencia entre ellas y yo, y es que ellas actualmente tienen un hijo que es como el testimonio vivo de que Dios puede cambiar tu estado actual, o Dios puede sacarte de un proceso y bendecirte. Pero decidí presentarme yo con mi testimonio el día de hoy para que tú entiendas que a pesar de que tú aún no tengas la bendición, el Dios que te da la bendición también puede hacerte reír, también puede hacerte disfrutar la vida. Entonces te voy a pedir que te quedes hasta el final y sobre todo, si tienes alguna amiga, alguna familiar, si conoces a alguien que está pasando por este proceso, le compartas este video. Quédate hasta el final, por favor, porque te voy a contar todos los detalles, porque aún mi esposo y yo no hemos tenido hijos, cómo fue que yo viví el duelo. Entonces, quédate hasta el final. Faz, ¿por dónde le gustaría iniciar a contar su testimonio? Bueno, vamos a empezar por algo que pocos saben. Algunas personas muy cercanas a nuestro núcleo, me refiero a mi esposo y a mí, pues saben lo que él y yo vivimos en el año 2023, a principios del año 2023, pero pocos saben que nosotros después de esa primera pérdida tuvimos una segunda pérdida. Ni Gaby lo sabía tampoco, de hecho nadie lo supo, entonces vamos a empezar por ahí. Mi esposo y yo nos casamos en el diciembre del 2018 y en ese momento dijimos como que bueno, no queremos tener hijos todavía, vamos a enfocarnos en nosotros. Recuerdo que el siguiente año nosotros estuvimos viajando mucho, fue como un tiempo, fue una luna de miel larga. Luego, finales de ese 2019, o sea, en nuestro primer aniversario, dijimos todavía no es el momento. Él quería especializarse en su profesión y yo empecé una segunda carrera universitaria. Para los que no saben, yo primero me gradué de ingeniería civil y después fue que empecé a estudiar ingeniería industrial. Entonces, bueno, ese tiempo decidimos que era como para estudiar, para crecer. Fue cuando mi negocio empezó a tomar forma y salió de ser un emprendimiento digital a convertirse ya en una empresa. Entonces, dijimos como que este no es el momento. Estábamos creciendo económicamente, creciendo académicamente, profesionalmente, y se metió la pandemia. Entonces, digamos que lo último que queríamos en ese momento era como buscar un bebé. Llegó el 2021 y pensamos como que, bueno, ¿será que este ya es el momento de tener un bebé? ¿Será que ya estamos en camino a nuestro tercer aniversario de bodas? ¿Será que ya deberíamos buscar? Pero ese año fue el año en el que nos ordenaron como pastores. Entonces dijimos, no, la iglesia está muy pequeña, está bebecita, ahora demanda toda nuestra atención, como que no es el momento. Y justo también, junto con la apertura de la iglesia, también se dio la apertura de una nueva sede de mi negocio. Entonces, todo nuestro tiempo se iba allí, mi esposo estaba como docente universitario, es decir, en ese momento, digamos que no era como el espacio. Llegó el 2022, pasó todo el 2022 y nosotros cumplimos el primer aniversario como iglesia. Y recuerdo que cuando cumplimos ese primer aniversario, Gaby, fue un aniversario muy bonito, a pesar de que era un local muy chiquitico, y pues vimos que ya teníamos como un cuerpo de servidores que nos iba pues a ayudar, que ya habían como cositas empezando ya a organizarse, y dijimos, este es el momento, vamos a empezar a buscar un bebé. Y oh sorpresa,
creo que, mejor dicho, ahí mismo, decidimos buscar un bebé en noviembre y ya en diciembre nosotros teníamos nuestro positivo, como quien dice. O sea, fue un embarazo bastante rápido. Obviamente no nos podemos creer como que, ay, tan rápido, pensamos que tal vez íbamos a tardar 6 meses, un año, pero no. Sí. Exacto, pero fue muy rápido. Recuerdo que ese año nos fue muy bien en nuestro negocio. Mejor dicho, cuando llegó enero, ya nosotros teníamos todo lo que, o la mayoría de las cosas que el bebé necesitaba compradas. Recuerdo que todo empezó muy bien, o sea, recuerdo que ese 2023 empezó súper bien, yo dije, este año va a ser muy bueno, porque esos primeros 15 días de enero fueron buenísimos, muchas buenas noticias recibimos hasta que llegó 16 de enero, recibimos la primera mala noticia. La muerte del papá del pastor. Sí, exacto. Sí. Esa mala noticia que fue tan repentina porque mi suegro no tenía ningún padecimiento, de hecho creo que no tomaba ni pastillas para la hipertensión. Y de repente mi suegro falleció y fue como el primer golpe de ese 2023. Obviamente es algo que no nos esperábamos, menos mi esposo, pero bueno, seguimos hacia adelante. Era una sola mala noticia en medio de muchas cosas buenas que estábamos viviendo, ¿no? Recuerdo que de muchas maneras le dimos la noticia a los familiares, o sea, estábamos como muy contentos, ¿no? Luego llega febrero y yo voy a una ecografía de control y me dan una noticia, no sé si se puede decir me diagnosticaron o no sé, en fin, los médicos hablaron de amenaza de aborto, nosotros no lo podíamos creer. Recuerdo que de donde me atendió el médico a la clínica prácticamente teníamos que cruzar la calle y yo por un momento perdí como la noción del tiempo. Cuando yo llego a la clínica tenía la presión en 150 y algo, pero era del mismo susto, ¿no? Y que me acaban de decir la noticia, sí. Exacto, era algo que no nos esperábamos. Un shock para usted, sí. Sí, exacto, y pues cuando ya el médico dice, o sea, que había más probabilidades de que se perdiera a que viviera, entonces uno dice, no, ¿esto cómo me puede estar pasando a mí? No, o sea, esto debe ser una prueba y vamos a testificar de esto. Y yo estaba como con la fe en alto y recuerdo que yo le decía al Señor, Padre, yo solamente necesito con que tú me digas que hay probabilidad de 1% que se salve, yo te creo hasta el final. Y recuerdo que esas palabras se las dije al médico, que bendigo a Dios por todo el cuerpo médico que corrió a atenderme enseguida. Y el médico, yo le dije, médico, yo solamente necesito que usted me diga que hay 1% de probabilidad de que el bebé sobreviva. Y el médico me dijo, no te voy a decir que hay un 1%, hay un 12% de probabilidad, y 12% para mí era mucho más que el 1%. A partir de ahí vivimos unos días largos y unas noches aún más largas. Recuerdo que mi esposo y yo hablamos con pastores amigos, con profetas amigas, estuvimos en un tiempo de oración, de búsqueda, como quien dice, orábamos todo lo que no sabíamos y lo que no sabíamos. Le creíamos al Señor, le clamábamos al Señor. No sé exactamente, no recuerdo ahorita cuántas semanas pasaron, pero recuerdo que obviamente tenía que estar yendo constantemente a los médicos por control de esto, lo otro, no sé qué. Y recuerdo que voy un miércoles a la consulta y me dan una mala noticia, me mandan a hacer un examen. Yo tenía que salir del consultorio a hacerme el laboratorio. Y yo no quería, o sea, yo tenía temor de lo que iba a salir en ese laboratorio, en ese examen, mejor dicho. Y recuerdo que yo le dije a mi esposo que mejor nos fuéramos para la casa. Y recuerdo llegar a mi casa, subir a mi cuarto, sentarme en la punta de la cama y decirle, Dios, tú sabes cómo va a terminar todo esto y tú sabes si mi hijo va a sobrevivir o va a morir. Yo lo que te pido es que no hagas más larga esta... Oye, no puedo creer que se me quiebre la voz, yo pensé que... Pero bueno, quienes han pasado por este proceso saben que no importa si pasaron 10 años o 20 años, siempre ese recuerdo de un hijo que tuviste va a quedar en tu corazón. Bueno, total es que yo me siento en la punta de la cama y le digo, Padre, tú sabes qué va a pasar, tú sabes si va a sobrevivir, tú sabes si voy a llegar a los 8 meses y se va a morir, tú sabes si va a nacer y se va a morir, tú sabes lo que va a pasar. Yo te pido que no hagas este sufrimiento más largo y lo que ha de ocurrir, hazlo pronto. Pasó ese miércoles y al día siguiente yo empiezo, encuentro una mancha. Obviamente me asusté muchísimo, no le dije nada a mi esposo enseguida. Recuerdo que ya me fue
a la pastora Yuritza, para quienes la conocen saben de quién estoy hablando. Y yo le dije, no sé si decirle a mi esposo, porque yo decía, si le digo se va a preocupar, si no le digo, ¿será que no estoy llamando a las cosas negativas? ¿Será que si le digo de pronto la fe se le baja? O sea, yo no sabía qué hacer, pero ella me dijo que se lo dijera. Entonces yo le dije, recuerdo que nos fuimos a urgencias, me revisan y dicen, no, pero, o sea, me decían que aparentemente todo estaba bien, que tenía como que guardar reposo, pero al día siguiente la mancha fue aún más grande. Eso fue viernes. Y recuerdo que ya ese viernes, como era más... Mayor era, el flujo sí, de sangre. Sí, era mayor. Entonces me dejaron a mí En observación. Se llama observación, bueno, cuando uno lo reciben en emergencias, en urgencias, me dejaron allí esa noche. Y recuerdo que pues estábamos esperando, realmente no recuerdo qué estábamos esperando, creo que amaneciera, no sé qué estábamos esperando. Pero la doctora le dijo a mi esposo que o sea, que debía permanecer allí. Pero, y recuerdo tanto que yo le dije, David, yo no quiero dormir aquí esta noche, yo prefiero irme a dormir en un lugar tranquilo. Además que yo escuchaba a las otras embarazadas, unas que le ponían, ¿cómo se llama esta? Le revisaban con un aparato el latido del corazón del bebé. Había como un ambiente muy pesado y yo no quería estar ahí. Entonces mi esposo pidió retiro voluntario, la ginecóloga le dijo, mira, no te la puedes llevar, ella está teniendo ahorita amenaza de aborto, puede pasar cualquier cosa y no va a estar aquí en la clínica. Sin embargo, nosotros nos fuimos porque yo no quería seguir allí y dijimos, bueno, vamos a volver mañana 5 o 6 de la mañana. Y pues así hicimos. Total es que mi esposo me saca de la clínica, yo duermo esa noche pues en un lugar seguro, acompañada de personas que pues estaban como pendientes de mí y de mi esposo. Y al día siguiente debíamos madrugar para ir a la clínica. Pero yo recuerdo que esa noche yo viví un duelo. Mi esposo pues pudo dormirse tarde, pero pudo dormirse, pero yo no. Yo sentía como si Dios me dijera que era el momento de despedirme, o sea, de que ya había llegado el final. Y yo esa noche yo viví el duelo. A la mañana siguiente cuando voy a bañarme veo que había mucha más sangre. No le digo nada a mi esposo porque no lo quería preocupar, no quería bajar su fe. Quería que siguiéramos creyendo hasta el final, porque es que aún, a pesar de que yo veía lo que estaba viendo, yo le creía a Dios. Yo dije, Dios, tú puedes hacer un milagro, vamos a testificar de esto. Mejor dicho, llegamos a la clínica y cuando llega el momento de entrar a la ecografía para revisar algo ahí, y yo entro a ponerme la bata esa que le dan a uno, que sale un montón de sangre. O sea, era tanta la sangre que literalmente era como, yo estaba de pie y alrededor de mí había un charquito de sangre y yo me puse muy nerviosa. Entonces le dije al ecógrafo, si se dice así, no sé, que por favor llamara a la enfermera que se había hecho cargo de mí. Ella vino corriendo enseguida, me hicieron la ecografía y yo recuerdo tan claramente esta escena de yo estar acostada en la camilla, me están haciendo la ecografía y el médico le dice a la enfermera que me sostenía la mano, diciéndome, él le decía a ella, saco gestacional parcialmente, yo lo recuerdo clarito, saco gestacional parcialmente desprendido. Yo escuché eso y yo dije, a mí no me importa si me tengo que quedar aquí, si eso lo cosen, o sea, yo no sabía cómo funcionaba. Yo dije, yo me quedo aquí. Saco gestacional parcialmente desprendido. Luego dice sin AC. En ese momento yo sabía que sin AC significaba sin actividad cardíaca. Es decir, en ese momento ya no había nada que hacer. Ya no había nada que hacer. Y la siguiente expresión que dijo fue, ya ella entró en trabajo de aborto. Y fue como, o sea, ya ahí, decir que me puse a llorar sería mentir. Ahí mi siguiente pensamiento fue, ¿cómo le digo a mi esposo? ¿Cómo le digo? O sea, ¿cómo se lo digo? No porque la fuera a tomar contra mí, no, sino porque realmente era un niño deseado. ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? Y el camino de la sala de ecografías hacia la sala en la que estábamos esperando mi esposo estaban cerca, pero yo lo sentí tan lejos, yo no sabía cómo decirle, mira, es que no sabía. La enfermera iba conmigo, recuerdo que yo le dije, oficialmente no hay vida. Y mi esposo
no, Dios mío, yo creo que a él el mundo se le vino encima, él rompió a llorar ahí en ese pasillo de la clínica, pero bueno, que él les cuente el testimonio si algún día él quiere contar cómo lo vivió desde su perspectiva. El asunto es que era muy temprano en la mañana, pueden ser 8:30 de la mañana, pero para mí el tiempo, después de haber pasado tan lento las últimas semanas, ahora estaba pasando tan rápido, que recuerdo que en un parpadeo ya yo estaba en una camilla, en un cubículo, estaba la ginecóloga atendiéndome, otra enfermera atendiéndome, en otro parpadeo más estaba mi mamá, mi papá, mi hermana, en otro parpadeo más ya me estaban llevando a quirófano y era mediodía, o sea, yo no sé en qué momento pasaron tantas horas, y en otro parpadeo más ya estaba saliendo del quirófano, me estaba subiendo al carro con mi papá que me llevaba pues a la casa. Todo pasó demasiado rápido. Y bueno, hasta ahí, digamos, lo que viven cuando la primera pérdida. La segunda, que es lo que nadie sabe, o nadie sabía porque hoy lo vas a saber. ¿Quiénes supieron en ese momento? Solamente mis papás y la pastora Yuritza, mi esposo y yo. Simplemente lo manejamos nosotros. Ya después de la pérdida, yo lo conversé con 2 de mis mejores amigas. Bueno, con mis 4 mejores amigas. Realmente les comenté. Pero con más nadie lo vivimos. Además que la segunda vez todo pasó muy rápido. Todo ocurrió como en cuestión de 3 meses y chao. Capítulo cerrado, como quien dice. O proceso cerrado porque el capítulo no se cerró. En fin, la segunda vez pasó lo siguiente, y es que después de la primera pérdida, a causa del desequilibrio hormonal, yo varias veces me subí de peso y me bajaba. Es decir, yo hoy, 1 de mayo, podía pesar o podía verme de X talla y hoy, 15 de mayo, me podía ver 2 tallas más. O sea, algo como muy rápido. Sí, o sea, no es que me hinchara porque yo no retengo líquidos, pero subía de peso, bajaba de peso, no era algo que, ni yo hacía dieta y ni hacía dietas ni tampoco comía, o sea, era algo muy raro. Un mes estaba flaca, otro mes estaba gordita, o sea, era algo raro. Entonces, cuando pasaba el momento en el que yo me veía gordita, cachetoncita, la gente pensaba, estás embarazada. Ay, sí. Y realmente pasó como el pastorcito mentiroso. La gente, cuando me veía que de pronto el pantalón no me cerraba o que yo estaba hinchadita así de los cachetes, ay, la pastora está embarazada, o si era familiar, ay, Lorena está embarazada. Y yo como que no estoy embarazada, no lo estoy porque de verdad no lo estaba. Y cuando realmente estuve embarazada, nadie se dio cuenta. O sea, nadie se dio cuenta que estuve embarazada, nadie se dio cuenta que tuvimos una pérdida, nadie se dio cuenta que mi esposo y yo vivimos un segundo duelo, porque no parecía embarazada. Entonces, por eso nadie se dio cuenta. Bueno, Paz, ¿de qué forma afectó esa situación que usted vivió, ese proceso que vivió en su entorno? Bueno, creo que lo que más se afectó fue mi núcleo familiar, es decir, mi relación con mi esposo, porque a mi esposo le afectó mucho, sobre todo la primera pérdida. La segunda pérdida también le dolió, pero digamos que como ya había pasado una primera, supo cómo manejar la situación, cómo sobreponerse. Pero mi esposo estuvo casi un año de duelo, esa primera vez, casi un año, si no un año. Bueno, casi un año, sí, casi un año estuvo mi esposo de duelo. Y digamos que emocionalmente eso afectó a nuestra relación de pareja, además que quedó como un ambiente de luto, como un ambiente de dolor. El cuarto que era del bebé ahora estaba vacío. Y más que ya tenían varias cosas. Sí. Entonces aguantarnos preguntas, pero ¿por qué les pasó esto si son pastores? Aguantarnos comentarios como, eso es juicio de Dios. Aguantarnos comentarios como, eso les pasó por estar esperando tanto. O sea, comentarios tan fuera de lugar que algunos no los decían a nosotros, pero uno se termina enterando. Entonces, pues a nivel familiar, digamos que afectó un poco nuestra relación de pareja. Incluso aquí en confesión, recuerdo que hubo un momento en el que mi esposo y yo, en medio de la locura, porque eso fue una locura, en medio de la locura, él y yo de común acuerdo, por las buenas dijimos, pues sí, sería una buena opción separarnos realmente, pues ¿qué hacemos juntos si ya no tuvimos hijos? Pero son como mentiras que el diablo le pone a uno en ese momento de ansiedad. Esa fue otra cosa, que después de la primera pérdida, yo entré en una crisis de ansiedad
terrible, o sea, terrible. A mí se me empezó a caer el pelo, yo me imaginaba escenas catastróficas, no dormía bien, que recuerdo tanto que cuando yo fui al control con mi ginecóloga, recuerdo que ella me dijo, más preocupada que por tu salud reproductiva, estoy preocupada por tu salud mental. Entonces, bueno, la oración de mi mamá, la oración de la pastora, la oración de algunas amigas, de algunos miembros de la congregación, digamos que me ayudó a sobreponerme a ese momento. En cuanto a mi relación con Dios, yo pienso que en esa primera pérdida yo no permití que el enemigo me alejara de Dios. De hecho, esa primera pérdida sirvió para acercarme más a Dios, sirvió para que mi relación con Él fuera aún más íntima. Yo estuve llorando y llorando como hasta el cuarto o quinto día, que fue cuando Dios me habló y ya yo pude levantar mi cabeza. No fue que dejara de llorar para siempre, pero ya dejé de llorar todo el día y de hacerme tantas preguntas y entendí que Él es soberano. Recuerdo que Dios también permitió que después de eso yo empezara a predicar, porque antes de eso, que yo predicara un domingo, eso yo le decía a mi esposo, yo no quiero, predica tú, no sé qué. Pero después de la pérdida, yo prediqué por primera vez, en cuanto me recuperé de salud, eso sí. Prediqué por primera vez un domingo en la congregación. Después de eso, digamos que le metí más el hombro al ministerio de mujeres. Después de eso fui más activa en el ministerio, porque hasta el primer año yo estuve, se los confieso, preguntándome, ¿será que Dios sí nos llamó? ¿Será que yo sí soy pastora? O sea, yo no me veía como pastora, realmente me veía más como la esposa del pastor hasta ese momento. Bueno, a nivel de negocio, a nivel empresarial, ¿cómo le afectó? Bueno, el tema de las dos pérdidas sí nos afectaron a nivel de empresa, a nivel de negocio, pero también a nivel de congregación. Porque ese tiempo que mi esposo estuvo en duelo, ese tiempo en que nosotros tuvimos esas dos pérdidas, fue como si de cierta forma el crecimiento de los negocios se hubiera pausado, fue como si la iglesia se hubiera pausado. Hubo un tiempo, un periodo, no recuerdo ahorita cuánto tiempo, que nosotros estamos en un modo automático. O sea, era como que vivimos la semana, el domingo vamos a la iglesia, de lunes a sábado trabajamos los negocios. Fue como en un modo automático, pero no era con una estrategia, no era con un objetivo. Fue como, yo puedo llamarlo, fue como si ese periodo de año y medio hubiera estado en pausa la congregación y los negocios. Bueno, la siguiente pregunta, ¿en qué momento Dios la sacó del duelo? Buena pregunta. Resulta que yo la primera vez, como les dije hace un momento, me acerqué más a Dios, digamos que yo no renegué, acepté su voluntad, pero la segunda vez yo no lo tomé bien. La segunda vez yo entré como en un momento no de renegar de Dios, pero sí recuerdo que le reclamaba. O sea, yo le decía, ¿tú por qué, Señor, si tú sabes lo que iba a pasar, por qué permitiste que pasara nuevamente por esto? ¿Por qué no me avisaste? Porque la primera vez yo tuve sueños desde antes de que nos dieran la primera mala noticia, pero la segunda vez no hubo un aviso. De hecho, la segunda vez yo solamente tuve un mal sueño el último día, o sea, el día que yo voy a control y me da la noticia de que pues el bebé no tenía, pues había fallecido, que no tenía actividad cardíaca. Pues yo le recriminaba, se puede decir le recriminaba, no sé, pero sí le preguntaba por qué, o sea, por qué permitiste esto. Se suponía que era como la bendición después del proceso, no se trataba de repetir nuevamente el proceso. Sí entré como en una molestia con el Señor y recuerdo tanto que yo pues tuve que recuperarme después de la intervención porque la diferencia entre la primera y la segunda vez es que mi cuerpo pues se encargó de hacer el trabajo y la segunda vez tocó intervenir. Sí, tocó intervenir porque el bebé estaba adentro y había que hacer algo para sacarlo. O sea, no se rompió. Entonces, el saco gestacional. Tocó inducir el proceso. Entonces, bueno, tuve que recuperarme como unos días y recuerdo que en esos días había como una actividad de mujeres y, oh surprise, me toca pues a mí hacer esa actividad. Recuerdo que llamé a varias amigas,
pastoras, líderes de ministerios de otras iglesias que son amigas, y ninguna podía, no podía cancelar la actividad de mujeres. Total es que me tocó ir a mí. Yo tenía una alegría, hablando sarcásticamente, tenía cierta molestia. Yo le decía, ¿cómo es posible? O sea, que me pongas en esto ahora. En fin, la segunda vez sí estuve Más disgustada estuve muy disgustada, pero le doy gracias a Dios que Él es un Padre bueno, que sanó mi corazón. Bueno, pero volviendo a la pregunta que me hiciste de en qué momento, digamos que Dios me hizo libre del duelo, fue en un evento de jóvenes. Recuerdo que se acabó el culto de jóvenes de nuestra congregación y yo me fui con Gaby, me fui con Andrea para esa congregación. Mi esposo nos llevó y él se fue porque él tenía fiebre ese día, no sé si te acuerdas, Gaby. Sí. Y ese día predicó un predicador de República Dominicana. Gaby se acuerda de ese día porque ese día le dieron una palabra también importante. Amén. Pero en otro podcast, en otro capítulo, tal vez hablemos de ese asunto. Bueno, el tema es que cuando ellas se van, por alguna razón que no recuerdo, yo me ya quedé. era tarde, ya, sí, es que Sí, era sí, pero yo tenía que esperar algo. O sea, yo no recuerdo por qué me quedé. Si yo sabía que mi esposo no me iba a recoger, en fin, no recuerdo por qué me quedé. De hecho, ya se había terminado el evento, ya la gente se había ido, se había acabado el culto. Y, ya me acordé. Yo le dije a la pastora que le pidiera al predicador que lo hará por mí. Porque es que yo sabía que yo tenía que ir y yo sabía que había una palabra para mí. Y aunque el culto se había acabado, yo no me podía ir para mi casa sin esa palabra. Y recuerdo que obviamente él no conoce nada de mi caso. Cuando está orando por mí, él me habla del asunto, de las pérdidas estacionales, del duelo que mi esposo y yo habíamos estado viviendo, de los procesos que habíamos estado viviendo los últimos meses. Y ese día fue como si Dios me arrancara del corazón el dolor para siempre. Se fue el dolor, se fue la tristeza. Y aunque hay personas, bueno, yo creo que la mayoría de las cosas son un proceso que toma tiempo. Pero hay cosas que Dios también hace en un instante. Y para mí, en mi caso, Dios me hizo libre del dolor, del duelo, del luto en un instante. A partir de esa noche, yo me llené de gozo. A partir de ese momento, me entró paz en mi corazón. Porque a pesar de que recibíamos buenas noticias o cosas buenas pasaban, siempre había como un bulto que uno cargaba con el dolor de la pérdida de 2 hijos. Con pensar qué hubiese pasado. Sí, exacto. Todo. Y hay algo que añadir, que es que la primera vez yo quedé embarazada junto con mi hermana, siendo mi sobrinita como 2 semanas mayor, y la segunda vez quedé embarazada con mi mejor amiga. Entonces, claro, ella tenía diferencia como 2 meses, creo que ella era como 2 meses mayor. De pronto les dejo por aquí las fotos, de pronto, no sé. Entonces fue como el caso de mi sobrina, verla nacer, y era como un recordatorio, no para mal, o sea, era un recordatorio como de lo bueno, de que, pues, aunque mi hijo no estaba mi sobrina que llegó a ser luz. Y en el caso de mi mejor amiga, es como un recordatorio de esa edad es la que tuviera mi bebé. Claro. Si aprende a caminar, pues yo me gozo, aprendió a caminar, lo que sea, me gozo porque es como un recordatorio de tuviera esa edad. En fin, hasta ese momento, por mucho que uno estuviera feliz, siempre había una gotica de tristeza, siempre había algo que quería empañar la felicidad. Pero esa noche Dios me hizo libre en un instante y para siempre. Por eso es importante que tú te congregues, por eso es importante que si hay actividades en tu iglesia, asistas, porque tú no sabes Dios en qué momento puede cambiar tu vida. Incluso si tú sientes de parte de Dios asistir a un evento que no es de tu congregación, pero sientes que Dios te va a hablar en ese lugar, pide el permiso a tus pastores y asiste. Y ve por esa palabra, ve por esa administración que va a cambiar tu vida, que puede marcar incluso un antes y un después en tu bienestar espiritual. Amén, amén, gloria a Dios, paz. Bueno, ¿cómo está usando lo que usted vivió, ese proceso tan doloroso para usted, para ayudar a otras mujeres? Antes de yo pasar por este proceso, digamos que como no es un tema del que se le dé visibilidad o no es un tema del que se hable, porque seamos realistas, quien no ha pasado por este proceso es un tema que ignora, sí, pérdidas, o sea, sí, qué mal. Digamos que si a mí alguien me contaba, fulana tuvo una pérdida, o el bebé de tal persona murió cuando nació, o al momento de nacer, uno como que Dios le ayude, pero realmente uno no entiende la magnitud del asunto. Y eso era lo que me pasaba. De hecho, 2 amigas y una conocida en los 3 años anteriores habían pasado por ese proceso,
Y yo en mi mente ignorante decía, pero ¿por qué se afligen? Están jóvenes, Dios les puede dar otro bebé, o sea, pero cuando ya eres tú quien está viviendo ese proceso, tú dices, no, espérate, es que un hijo no se va a reponer o no se va a reemplazar con 10 hijos. Dios me puede dar a mí 10 hijos mañana si Él quiere, pero los 2 que ya yo tuve siempre van a ocupar un lugar especial, un recuerdo especial en mi mente y en mi corazón. Entonces, a partir de lo que yo vivo, yo me sensibilizo tanto a eso y Dios empieza a ponerme personas en el camino, mujeres en el camino, que han pasado por eso, que están pasando por eso, bien sea por infertilidad, que claro, mi caso no es infertilidad, porque pues gracias a Dios yo soy fértil, mi caso es otro asunto, que tal vez en otro capítulo se los cuente, o que están pasando por pérdida gestacional, o que están pasando de pronto por duelo de un bebé ya nacido, e incluso por mujeres que han perdido sus hijos a los 15 años, 20 años. O sea, Dios me ha sensibilizado tanto con ese tema y me ha puesto mujeres en el camino que ha permitido que yo me solidarice con ellas en oración, que yo pueda traer un consejo genuino desde lo que yo viví, que yo pueda clamar en favor de ellas desde mi alma, porque yo pasé por eso, yo sé lo que es llorar por la pérdida de un hijo. Entonces, pues de esa forma las estoy ayudando. Tengo un proyecto, pero sé que aún no es el tiempo, sé que es un proyecto que Dios puso en mi corazón y sé que es un proyecto que van a decir muchas mujeres más adelante, mujeres que estén pasando por ese tema de la pérdida gestacional o la infertilidad. Paz, porque aún no tienen hijos. Buena pregunta. ¿Por qué aún no tenemos hijos? La primera vez que nosotros buscamos un bebé, nosotros queríamos buscarlo. Pero la segunda vez que nosotros buscamos un bebé fue más por la presión social. Fue más por la presión de tienen que tener un bebé porque es el testimonio de que pues del Dios proceso. Puede, sí, exacto. Tienen que tener un bebé porque ustedes son pastores y tienen que testificar del poder de Dios. Tienen que tener un bebé porque eso en cuanto a las personas que son creyentes, ¿no? También a nivel familiar tienen que tener un bebé porque ya tienes 30 años, tienes que tener un bebé porque la familia sí. se conforma con un hijo. Ajá, o sea, y después te piden otro. Sí. Tienes que tener un bebé porque es que mira que el tiempo está pasando. Y otras personas que decían, es que eso te pasó por no querer tener un bebé. Eso te pasó porque durante 5 años ustedes no quisieron buscar hijos. 4 años, el tiempo que sea. No quisieron buscar hijos, entonces fue un juicio de Dios. Eso les pasó. Entonces fue como mucha presión social la segunda vez. Realmente nosotros no estábamos listos para buscar un segundo bebé y lo hicimos más por presión social y mira cómo acabaron las cosas. Entonces actualmente ya ha pasado más de un año desde la segunda pérdida. Actualmente nosotros no estamos buscando bebés. Primero porque queríamos recuperarnos 100% del tema emocional, porque recordemos que aunque Dios ministró mi corazón y marcó un antes y un después, el proceso de mi esposo fue diferente. Entonces, uno, queríamos estar listos emocionalmente. Dos, queríamos que sea en un momento en el que ambos queremos. O sea, ambos queremos porque hace parte de lo que queremos vivir ahorita como proyecto de vida. Y si algo aprendimos, o el Señor nos permitió madurar en lo siguiente, y es que ya no cedemos a la presión social. Si Dios nos quiere dar un hijo, si Él quiere que ese bebé sea un testimonio, lo va a hacer a los 40, a los 35, a los 32 años. Amén. O sea, yo no tengo por qué apresurarme a forzar a Dios, dame la bendición para que la gente vea que sí me bendijiste. No, o sea, Dios ya nos habló de lo que va a hacer con nuestras generaciones y le creemos y punto. Pero en esta temporada de nuestra vida, nosotros no estamos buscando bebé. De hecho, aquí en confianza entre usted, Gaby y yo, nosotros pues nos cuidamos para no tener bebés, porque no es lo que queremos en este momento. Estamos enfocados en otras áreas de nuestra vida, estamos trabajando en pro de construir ciertas cosas, además que yo estoy trabajando en mi salud, me estoy enfocando en mí. Lo que la gente no sabe es que en un periodo muy corto, o sea, en menos de un año, yo pasé de estar embarazada, de repente no embarazada, pero mi cerebro, oye, ¿cómo así que estabas embarazada? Luego pasar por aborto, posaborto, luego nuevamente embarazada, luego otra vez pérdida, aborto, posaborto. Entonces es un
desequilibrio hormonal tremendamente grande, me subí de peso, creo que en total entre las dos pérdidas como unos 15 kilos. Apenas ahorita es que estoy, o sea, después de más de un año de la segunda pérdida, apenas es que estoy como que mi cuerpo ya responde a lo que yo le hago, es decir, si ya yo restringo carbohidratos, ya por lo menos bajo un kilito. Se nota. Sí, exacto. Entonces, prefiero ahorita trabajar en mí, en mi salud, en tomar las vitaminas, en tomar lo que debo tomar, en hacer lo que debo hacer, antes de buscar un bebé. Entonces, en concreto, ¿por qué no tenemos hijos? Porque aún en este momento no es nuestro deseo. Sí queremos, obviamente, tener descendencia, pero no en esta temporada de nuestra vida, no en esta estación en la que estamos. ¿Cuándo? No me lo pregunten. Cuando mi esposo y yo queramos. Créanme que el día que mi esposo y yo queramos y que Dios nos diga este es el tiempo, usted se va a enterar. Amén. Paz, ¿cómo enfrentó el tema de los comentarios de las personas? Ah, sí. Muchos comentarios. Y de todo tipo. En cuanto a los de juicio, o sea, la gente que decía, eso les pasó como juicio de Dios. Había gente que decía que nos había pasado como juicio de Dios por estar hablando mal de X y Z persona. Había gente que decía que nos había pasado como juicio de Dios por haber abierto una iglesia que Dios nos mandó a abrir. Había gente que decía que era juicio de Dios por haber esperado tiempo. En fin, en cuanto a ese grupo de personas, nosotros no hicimos nada, es decir, que reclamarles, que llamarles, mira, porque estás hablando mal. No lo hicimos. Es más, ni siquiera oramos en contra de ellos, pero Dios se encargó de nuestros, no digamos enemigos, pero adversarios. Sí, pero sí de quienes nos hicieron la guerra, quienes nos habían maldecido o de quienes se habían atrevido a poner un dedo señalador en nuestra contra. Y nosotros el siguiente año vimos con nuestros ojos y también nos enteramos de cosas que esas personas vivieron, cosas fuertes, cosas dolorosas que vivieron el siguiente año. Y obviamente no nos alegramos de lo que había pasado, pero nos dimos cuenta que Dios pelea por nosotros. Amén. En cuanto a las personas que... comentarios como, ay, pero tú sí estás gorda, porque hay gente tan imprudente. O cuando no estaba embarazada y le preguntaban, ¿está embarazada? Ajá, yo no estaba embarazada, solamente estaba gorda. Pues sí había momentos que quería decir algo como que, señora, por favor, no sea imprudente. Pero pues casi siempre como que lo ignoraba porque tenía dos opciones. O poderme explicarles, ay, no, mira, sí, es que pasé por un proceso de pérdida gestacional, mis hormonas estuvieron desequilibradas, me subí de peso, ha sido difícil bajar los kilos que gané, que a esa persona le va a importar 5. O simplemente, sí, el amor a tiempo, sí, gracias a Dios la buena situación, sí, es que así le gusta a mi esposo y ya. Y a la otra pregunta, en reuniones familiares, con gente imprudente, ay, ¿y para cuándo el bebé? Que uno le provoca decir, ¿qué te importa? Como dice una hija espiritual, provoca decir, Espíritu Santo, espérame aquí que ya vengo. Pero no, mentiras. Lo que solemos decir es cuando nosotros queramos, cuando sintamos que es el momento, cuando Dios lo quiera. De hecho, le doy un consejo, no sea imprudente, no solamente respecto a este tema. Yo pienso que de los cuerpos ajenos no se habla, de preguntas incómodas no se habla. ¿Cuándo te vas a casar? ¿Para cuándo un hijo? ¿Para cuándo el segundo hijo? ¿Cuándo vas a comprar una casa? ¿A usted no le importa eso? ¿O usted le va a regalar la casa? Pues no, ¿cierto que no? Bueno, hemos llegado al final del podcast y vamos a hacerle nuestras 3 peticiones a nuestra invitada. Primero, ¿qué consejo le daría a las mujeres que estén pasando por esta misma situación? Mi principal consejo es que no te fijes en los relojes ajenos. No es que ya tengo 37, es que ya tengo 40, es que ya tengo la edad que sea. Y mi hermana, mi amiga, mi vecina tiene 28 y ya tiene 3 hijos. No te fijes en relojes ajenos. Ay, es que ya tengo 10 años de casada y nada. No, el propósito que Dios tiene contigo no es igual al que tiene con la persona que está al lado de ti. Y lo que Dios quiere hacer a través de ti no es lo mismo que quiere hacer a través de otras personas. Entonces, número 1, pon tu mirada en Dios, que Él hable a tu corazón, que quiere para ti, que quiere para tu familia. No te compares con otras personas. Segundo, esto
sí es una recomendación personal, y es indaga espiritualmente qué está bloqueando, qué está impidiendo que se lleve a cabo la materialización de pronto de ese bebé o de esas generaciones que deben salir de ti y de tu esposo. Porque una vez a mí me diagnosticaron varios, no son enfermedades, pero vamos a llamarle inconvenientes que si no se tratan se pueden convertir en enfermedades. Entonces me diagnosticaron varios inconvenientes de salud. Yo empecé, sí, lo que me decía mi doctora obviamente, pero empecé a revisar, a esculcar a nivel de maldición generacional, a nivel de iniquidad, qué es lo que estaba causando eso en mi cuerpo. Entonces te recomiendo también que revises qué maldición generacional puede haber en tu linaje o en el linaje de tu esposo. Y tercero, descansa en la perfecta voluntad de Dios. Si algo tengo seguro es que la bendición de Dios va a superar nuestras expectativas. Así que descansa plenamente sabiendo que Dios tiene para tu vida planes de bendición. Amén. Pastora, nos gustaría saber cuál es su cita bíblica favorita. Bueno, cuando yo le echo esas preguntas a mis invitadas, siempre dicen, ay, tengo muchas, pero voy a decir solo una. Y hoy me toca a mí decir, tengo muchas. Hay muchas. Tengo muchas citas bíblicas favoritas, pero les voy a compartir una que ha sido mi bandera durante muchos años. Y es Salmo 27:13, que se resume en yo sé que veré la bondad de Dios. Otra persona dice, yo sé que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Y ha sido una insignia para mí, porque aún en los momentos difíciles yo recuerdo lo que dice la Escritura y pienso en que por muy difícil que sea la situación que estoy viviendo hoy, sé que voy a ver la bondad de Dios. No solamente cuando llegue al cielo para habitar en la eternidad, sino también en la tierra de los vivientes. Aquí en la tierra, nosotros sus hijos podemos experimentar la bondad de Dios. Amén, amén. Y por último, me gustaría pedirle que ore a favor de esas mujeres que están pasando por el mismo proceso. Claro que sí. Cierra allí tus ojos y vamos a orar por ti. Amado Espíritu Santo de Dios, tú que conoces la carga que esta mujer, que estas mujeres pueden estar llevando a causa de un negativo constante en las pruebas de embarazo, a causa de las malas expectativas o diagnósticos negativos que los ginecólogos, que los médicos les pueden entregar. Yo te pido que en esta hora tú te lleves toda carga de sus vidas, Dios, y que ellas hoy puedan descansar en ti, que ellas puedan hallar paz en ti y sobre todo que ellas puedan tener su confianza puesta en ti, porque tú eres su roca fuerte, porque tú eres su refugio. En el nombre de Cristo Jesús, oro también a favor de sus vientres, Dios. Sopla vida en esos úteros, sopla vida, Dios, en estas mujeres que yo creo fielmente que son portadoras de vida no solamente para cambiar el entorno en el que viven, para cambiar el entorno en el que trabajan, sino para producir vida, Dios, para producir vida en sus vientres. Quiero que digas conmigo, yo soy portadora de vida y yo sé que veré mis generaciones caminar en esta tierra, Dios. Permíteles a estas mujeres, así como un día le permitiste a Ana, Dios, cargar un bebé en sus brazos, llevar a sus bebés en sus brazos, Dios, disfrutar de su maternidad. En el nombre de Jesús, permíteles ser un testimonio vivo de tu poder. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias por cada mujer que está viendo este capítulo. Te doy gracias por cada mujer que va a experimentar tu obra sanadora. Te doy gracias por cada mujer, Señor, que hace parte de una futura familia que tú levantarás. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque sé que hecho estás. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gracias a ti por haberte conectado en este episodio y no te olvides de enviárselo a una amiga o a un familiar para que también sea de bendición para ellas. Dios te bendiga, nos vemos en un próximo episodio. Gaby, gracias por hacer parte de esta entrevista, no hubiera sido igual sin ti. Un placer, Paz. Gracias por la invitación. Chao, chao.